La mayoría de los viajeros ven México a través de un lente muy estrecho. Albercas de resort en Cancún, buffets todo incluido y experiencias playeras cuidadosamente diseñadas. Pero a 20 minutos tierra adentro de esos corredores turísticos, existe un país completamente diferente. Un México donde las tradiciones prehispánicas se fusionan con la innovación contemporánea, donde talleres familiares producen artesanías de clase mundial, y donde la comida, la arquitectura y el ritmo de vida operan en una frecuencia totalmente distinta a cualquier cosa que hayas visto. He pasado los últimos 6 meses explorando las partes de México que no aparecen en los folletos de viaje. Lo que encontré desafía todas las suposiciones sobre el lujo en América Latina. Esto no es un tour de playas escondidas o cenotes secretos. Esto trata de entender una cultura que ha sido en gran parte invisible para el mundo exterior. Empecemos con Oaxaca, pero no la Oaxaca que has visto en Instagram. Vamos rumbo a la Sierra Mixe, una región montañosa donde las comunidades indígenas han mantenido su autonomía durante siglos. El viaje desde la ciudad de Oaxaca toma 4 horas por caminos de terracería. Aquí no hay hoteles de lujo, no hay operadores turísticos, no hay redes de seguridad para viajeros que esperan que todo esté traducido o simplificado. Lo que existe es una sociedad en funcionamiento que precede al contacto europeo. Comunidades con sus propios idiomas, sistemas legales y estructuras de gobierno. En el pueblo de Tontontepec, me senté con el consejo local mientras deliberaban sobre temas de uso de suelo sin hablar una sola palabra de español durante 3 horas. Esto no es una actuación cultural para visitantes, es la vida cotidiana. La arquitectura aquí cuenta una historia que contradice la narrativa de pobreza indígena. No son estructuras primitivas, son adaptaciones sofisticadas al clima montañoso, técnicas que regulan la temperatura de manera natural y resisten terremotos que destruirían edificios modernos. La complejidad de su construcción rivaliza con cualquier proyecto contemporáneo de arquitectura sustentable. Y los textiles en Teotitlán del Valle, insectos, plantas y minerales se convierten en color. La grana cochinilla produce un rojo tan intenso que alguna vez valió más que el oro. Estas no son artesanías baratas. Un solo tapete puede tardar 3 meses en completarse y venderse por miles de dólares entre coleccionistas que entienden lo que están viendo. Los patrones geométricos no son decorativos, son sistemas de información codificada, preservando registros históricos y conocimiento cosmológico. Pasemos a San Miguel de Allende. Todos lo conocen como un pueblito colonial bonito, lleno de expatriados estadounidenses. Pero si te alejas del centro o caminas más allá de las galerías y bares en terrazas, encuentras una ciudad completamente distinta. El barrio de San Antonio es donde vivían los trabajadores que construyeron esas mansiones coloniales. Las calles son más angostas, los edificios más utilitarios, pero la historia es más profunda. Aquí encuentras talleres que han funcionado por generaciones, herreros, talladores de piedra, carpinteros que usan técnicas del siglo XVI. Visité un taller familiar donde todavía emplean uniones tradicionales de madera, sin clavos, sin tornillos, solo cortes precisos y adhesivos naturales. El patriarca aprendió de su abuelo, que aprendió del suyo. No intentan preservar el pasado para turistas, simplemente trabajan de la manera que tiene sentido para ellos. Cuando pregunté por qué no se modernizaban, la respuesta fue simple: ¿para qué? Esto funciona. La ironía es que, mientras extranjeros adinerados compran casas coloniales restauradas por millones, los artesanos que mantienen vivas las habilidades necesarias para restaurarlas no pueden darse el lujo de vivir en el centro. Hay una tensión aquí de la que nadie quiere hablar. La preservación de la arquitectura hermosa tiene un costo. Desplazará la cultura que la creó. Viajemos a Guanajuato, específicamente a las minas. Todos visitan las casas de colores y las calles subterráneas, pero pocos entienden que esta ciudad fue construida sobre la extracción de plata que financió al Imperio Español durante siglos.
Solo la mina valenciana produjo un tercio de la plata mundial en el siglo XVIII. Aún puedes recorrer estas minas, pero no como un sitio histórico esterilizado. Algunas secciones siguen activas. Desciendes 300 metros bajo tierra, la temperatura cae y entiendes de inmediato por qué tanta gente murió aquí. Los trabajadores indígenas y los africanos esclavizados que extrajeron esta riqueza apenas son mencionados en el discurso turístico. Pero su presencia está en todas partes si sabes dónde mirar. En las estrategias de supervivencia de las comunidades locales, en las estructuras sociales, en las desigualdades que aún persisten. Hablemos de comida, pero hablemos con honestidad. La cocina mexicana está teniendo un momento internacional, pero lo que se celebra es a menudo una versión simplificada de algo muchísimo más complejo. Toma el mole. Todos saben que es una salsa con chocolate. Lo que no saben es que hay cientos de variaciones regionales, algunas con más de 30 ingredientes que deben tostarse, molerse y mezclarse en un orden específico durante 3 días. La receta no está escrita. Se transmite a través de la práctica, de la memoria muscular, de un conocimiento sensorial imposible de capturar por completo con palabras. En la región Mixte, observé a una mujer preparar mole amarillo. No midió nada. No usó temporizador. Sabía cuándo cada ingrediente estaba listo por el olor, el color, el sonido. Un nivel de maestría que en cualquier otra tradición culinaria sería venerado. Pero como es mexicano, como es indígena, se reduce a comida callejera auténtica. El mercado de Tenejapa opera a una escala difícil de imaginar hasta que estás dentro. Cientos de vendedoras, la mayoría mujeres, ofrecen ingredientes que no encontrarás en ningún libro de cocina. Chapulines preparados de 7 formas distintas. Chocolate recién molido con almendras, canela y azúcar. 20 tipos de chiles con perfiles de sabor específicos. Hierbas sin nombre en inglés. Aquí ves la verdadera economía de México. Las mujeres del mercado, las regidoras, son famosas por su poder económico y su estatus social. En esta región, las mujeres indígenas han controlado el comercio durante siglos. Poseen propiedades, manejan negocios y tienen gran influencia política. Una vendedora me dijo que gana más que su esposo, un maestro, y que ha pagado la universidad de sus 3 hijos gracias al mercado. Los trajes tradicionales que usan, fotografiados constantemente por turistas, cuestan miles de dólares. Es riqueza y estatus exhibidos abiertamente, pero como no se parece a la riqueza occidental, se interpreta como folclore. Los pueblos mezcaleros de Oaxaca producen un mezcal que rivaliza con cualquier whisky o coñac. No hablo de las botellas de supermercado, hablo de los maestros mezcaleros que trabajan con variedades silvestres de agave, tobalá, tempestate, jabalí, que tardan entre 15 y 35 años en madurar. La producción es diminuta. Un palenque puede producir solo 200 botellas al año. El maestro mezcalero que conocí lleva 40 años perfeccionando su proceso. Puede identificar el terroir de un agave por el sabor, decirte la altitud, la lluvia de ese año. Un nivel de sofisticación equivalente al de un sommelier. Pero el reconocimiento y la compensación no se comparan. Una botella que tomó décadas producir se vende por una fracción del precio de un whisky de edad similar. Luis Barragán es el arquitecto mexicano más famoso internacionalmente, pero su obra está profundamente enraizada en conceptos espaciales mexicanos que preceden al modernismo. Su uso del color, la luz y el agua no proviene de influencias europeas. Viene de la arquitectura vernácula, de las haciendas, de los patios y jardines que han existido aquí por siglos. Su casa en Ciudad de México es patrimonio de la humanidad, pero no es un museo. Es un argumento funcional sobre cómo se debe vivir. Las habitaciones son pequeñas según estándares de lujo. No hay aire acondicionado. La genialidad está en el flujo del aire, en cómo cambia la luz durante el día, en cómo los espacios mínimos se sienten amplios gracias a la proporción y el color.
Una tarde, en esa casa dejó claro que Barragán buscaba crear algo específicamente mexicano, no internacional. Los muros rosas y amarillos que parecen tan audaces eran comunes en los pueblos mucho antes de él. Barragán no inventó ese lenguaje, lo elevó. Hoy, arquitectos contemporáneos mexicanos están recuperando ese enfoque. Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, Mauricio Rocha diseñan edificios que responden al clima, los materiales y los patrones sociales mexicanos. Son proyectos contemporáneos sofisticados que rechazan la idea de que el buen diseño debe verse igual en Tokio o Nueva York. El problema es el financiamiento. La mayoría del presupuesto arquitectónico en México se destina a desarrollos que podrían estar en cualquier país. Torres de vidrio, centros comerciales, oficinas corporativas. La arquitectura experimental y culturalmente específica se construye en proyectos más pequeños, con presupuestos más modestos. Existe una desconexión entre lo que se valora internacionalmente y lo que realmente se construye en México. Aquí es donde todo se vuelve complicado. El México que he estado describiendo coexiste con la violencia, la corrupción y la pobreza que no se pueden ignorar. No se puede hablar honestamente de la cultura mexicana sin reconocer que muchas de las regiones que visité enfrentan serios problemas de seguridad. Las comunidades que preservan el conocimiento tradicional son muchas veces las mismas que enfrentan desplazamiento, narcotráfico y falta de servicios básicos. La narrativa del turismo de lujo quiere separar estas realidades. Quiere que experimentes cultura auténtica, sin enfrentar verdades incómodas. Pero son inseparables. La razón por la que ciertas regiones han preservado sus tradiciones es, en muchos casos, porque han sido marginadas económicamente. La misma aislamiento que protegió las prácticas culturales también significa falta de salud, educación e infraestructura. He hablado con artesanos que quieren que sus hijos se vayan a las ciudades, que consigan trabajos profesionales, que no continúen el oficio familiar porque, aunque su trabajo sea hermoso, no paga lo suficiente. Los turistas y coleccionistas que compran sus piezas no están generando ingresos sostenibles. Celebramos la preservación cultural, mientras las personas que realmente la preservan luchan para vivir de ella. El turismo es una espada de doble filo. La atención puede traer recursos, pero también distorsiona las economías locales y crea dependencia. Pueblos que antes se alimentaban a sí mismos, ahora importan comida para servir lo que los turistas esperan. Edificios tradicionales se convierten en hoteles boutique, expulsando a los residentes. La cultura se convierte en performance, algo producido para consumo externo, no una práctica viva. Al mismo tiempo, conocí personas que están navegando esto con inteligencia. Comunidades indígenas que crean cooperativas turísticas bajo sus propios términos. Chefs que abren restaurantes que pagan salarios justos y compran exclusivamente a productores locales. Arquitectos que diseñan vivienda asequible incorporando técnicas tradicionales. Lo que propongo es que entender México requiere convivir con la contradicción. No es un país que pueda resumirse con facilidad ni empacarse como un producto. El lujo aquí no está en hoteles 5 estrellas o experiencias exclusivas. Está en la profundidad del conocimiento que existe, en la sofisticación de prácticas que evolucionaron durante siglos, en la complejidad de una cultura que rechaza simplificaciones. La pregunta para los viajeros no es solo a dónde ir, sino cómo relacionarse con el lugar de manera honesta respecto a las dinámicas de poder, reconociendo la expertise donde realmente existe y sin reducir todo a consumo estético. México me ha estado enseñando esa lección durante 6 meses, y sospecho que apenas estoy comenzando a entenderla. Si esta perspectiva de viaje te interesa, suscríbete al canal. Deja un comentario sobre lugares que visitaste y que desafiaron tus propias ideas. Y comparte este video con alguien que cree que ya entiende México. Tal vez se sorprenda.